Plaza ADN. Junto a Lucía López, encontrémonos en tu Plaza ADN. ¿Cómo están? Buenos días, buenas tardes. No, a quienes se suman a esta hora al programa Plaza ADN. Entramos al segundo bloque de lleno con nuestro panel de sostenibilidad. ¿Cómo están todavía estudiando? Son súper Mateo. Bienvenida, Katy Miller, gerente de proyectos de Acción Empresa. ¿Cómo estás tú? Muy bien, muchas gracias nuevamente y feliz de estar aquí. Qué bueno. Además, es la primera vez que vienen después del inicio de año, ¿no? Sí, po. Qué Sí, bueno, vez qué bueno 2026. tenerlo. Sí, ustedes alertaron desafíos, logros del año y todo. Seguimos un poco en esa edición porque vaya que está desafiante el mundo. Y bienvenido también Víctor Caro, jefe de la División de Economía Ambiental del Ministerio de Medio Ambiente y además presidente del Comité de Capital Natural. ¿Cómo estás? Bien, contento de estar aquí otra vez compartiendo con ustedes estas ideas, los desafíos que tenemos para el 2026 y para adelante. Sí, y ustedes son súper Mateos, llegan siempre con una libreta llena de anotaciones, anotan otras cosas, como si no hubieran suficientemente preparados y como que si no supieran que en cada capítulo siempre quedan cortos de toda la información que tienen. Está muy bueno eso, pero vámonos directo al grano entonces, ¿les parece? Quiero partir contigo, querida Katy Miller, porque tú nos traes un reporte de sostenibilidad relacionado con el vínculo o la asociación que puede haber entre la reputación de las empresas y sus acciones de sustentabilidad. Exactamente. Muy bien, y esto es bien importante porque hay empresas que podrían estar pensando que mira, no, capaz que no sea tan importante, o como que ha pasado de moda el tema, o como que las directrices de algunos líderes apuntan hacia otro lado, y la pregunta ¿es así o no? ¿Realmente la reputación de la empresa se vincula con sus acciones? Totalmente. O sea, lo que traigo hoy día, y por eso también tengo tantas anotaciones y tantas cifras, es justamente los resultados que estamos haciendo, que hicimos este año por tercera vez con Acerta, de esta Acción Empresas, y Acerta para evaluar cómo se da esa interrelación, que es un poco recíproca, ¿no es cierto?, entre reputación por un lado y desempeño ESG o sostenibilidad en las empresas. Ya, dos conceptos que vamos a primero aclarar al tiro. Acerta es... Acerta es una consultora en comunicación estratégica, y en ese sentido es nuestro partner en un proyecto específico que es evaluar desde su lado más bien reputación, desde nuestro lado más bien obviamente avances en sostenibilidad en las empresas, y hemos visto que complementar esas dos visiones o contraponerla, dependiendo de lo que preguntamos, es súper útil para retroalimentar a las empresas y decir cuán importante es lo uno para lo otro y qué viene primero y qué viene después también. Perfecto. Y el otro es... SDG o DSG. ESG. Claro, DSG. ESG. Eso lo hemos explicado en otros capítulos, pero como siempre se puede sumar nueva audiencia. Por supuesto. Contémoslo. ESG se refiere a las palabras inglesas. Environmental, Social and Governance, o sea, ambiental, social y de gobernanza, que son los tres aspectos que conforman, junto con la económica, la sostenibilidad. Es decir, el desempeño de una empresa no debiera solamente apuntar a generar el mayor retorno financiero, sino hacer eso de una forma que cuida al mismo tiempo su entorno y su sustento ambiental, social, y implementar una gobernanza que apoya todo ese sistema. Claro, en lo ambiental y lo social más o menos está la relación con las comunidades, en los otros aspectos está, por ejemplo, la corrupción u otras áreas también. La corrupción, pero también qué rol toma, por ejemplo, el directorio o liderazgo de las empresas para implementar coherentemente una estrategia de sostenibilidad, y también en qué medida son capaces de incluir la sostenibilidad en la estrategia de negocio, que obviamente nuestro trabajo en Acción Empresas apunta hacia eso. Perfecto. No es la sostenibilidad porque suena bonito o porque aporta la reputación, aunque lo hace claramente, sino es la sostenibilidad como un factor estratégico para el éxito del negocio en el largo plazo. Y ahí no solamente entonces me imagino que importa cómo se relaciona un producto de una empresa con la comunidad en materia de sostenibilidad en estas tres áreas, sino que también cómo la propia producción y el trabajo dentro de la empresa. Tal cual. O sea, mira, como cuando tú dijiste social, probablemente se refiere a las comunidades, es verdad, pero también se refiere a la relación con otros grupos de interés. Por ejemplo, los clientes, consumidores que consumen los productos, por ejemplo, los proveedores, es decir, la cadena de suministro, o por ejemplo también el ámbito más general, como el Estado, ¿no es cierto?, las instituciones públicas, la prensa, etcétera. Entonces, realmente como tiene que ver también con comprender la empresa no como un sistema aislado, sino como un sistema que se inserta en otro mucho más grande, que es la sociedad o nuestro país. Perfecto, perfecto. ¿Y qué dice el reporte? Ya, el reporte, los resultados. Ahí vengo con mis notas.
3/4 de las empresas dicen que el desempeño ESG, o sea, su desempeño en sostenibilidad, influye fuertemente en la reputación de una empresa. Y para nosotros es una noticia buena y no tan buena a la vez. ¿Por qué es buena? Porque claramente da cuenta que tiene una importancia grande y creemos que es justificado, porque claramente una empresa que tiene conciencia de su impacto ambiental, social y que se hace cargo de eso a través de la gobernanza es una empresa que opera mejor y asegura de esa forma también el éxito de sus negocios. Es malo en el sentido que si el balance se inclina demasiado hacia la reputación, aparece el riesgo, aparece el fantasma del greenwashing, ¿no es cierto? De decir, oye, yo quizás no soy tan sustentable, pero voy a hacer todo para parecer sustentable. Y eso en nuestra visión o desde nuestra perspectiva es una pésima práctica que afecta en el fondo no solamente el desempeño de la propia empresa, porque no le permite aprovechar realmente los beneficios que tiene incluir prácticas sostenibles en el negocio, sino también afecta la confianza en las empresas en general. Y no solamente en ella, sino en general, porque dicen, si esa empresa dice que vende no sé, te voy a dar un ejemplo súper burdo, un detergente verde o reciclable, ¿qué significa eso? Claro. ¿Qué significa eso? Y es súper importante porque vender un producto verde, así como ponerle verde, ponerle 3 hojas, sin tener ninguna fundamentación, eso es greenwashing. Aunque tú hagas muchas cosas, lo que tienes que hacer, y para eso tenemos hecho una guía en Acción Empresas que se llama la Guía Íntegro, que entregamos a todas las empresas socias, incluso hemos difundido más allá. Esa guía, como que uno de los principios es que tienes que fundamentar por qué dices eso. El detergente verde como tal no existe, excepto si el color es verde y ahí no lo puedes asociar al desempeño ambiental, ¿cachai? Como es otro tema, pero ¿por qué? Porque como no tiene como los químicos que se usan son biodegradables, de qué manera está comprobado, y eso es toda una letra chica que es latera a veces, pero que es indispensable para fundamentar los datos. Bueno, si hay una empresa que tiene esa duda y que está alejada de como la información más técnica, ¿dónde podría encontrar esa información? Página accionempresas.cl, busca en herramientas la guía íntegra y ahí lo encuentra. Estamos en el primer punto. Quiero hacer un pequeño pase a nuestro querido Víctor, aunque Víctor tiene su propia opinión. Su propia opinión, sino que también viene la parte después, la que tú vas a traernos tu tema de hoy. Es... se me olvidó. No importa, pero no, sí que... Espérate, ¿qué era? ¿Pero por qué no lo anoté? ¿Por qué no lo anoté? Se relacionaba con esto del ESG. Es que una vez hicimos un capítulo de ESG, ¿se acuerdan? Del ESG y cómo se conversa eso con las prácticas de comunicación transparente. Ya me acordé porque tengo pensamiento arbóreo y eso me permite retroceder hasta la rama original. Arbóreo, ¿viste? Hasta claro, bien verde. Esto del verde. Claro. Es que me acuerdo que alguna vez en un congreso, en un encuentro del Ministerio de Medio Ambiente, estaba la gente del CERNAC que comentaba cómo se estaba tratando de... Primero, que comentaba que para la ciudadanía es muy importante y está muy alerta al greenwashing, a la ciudadanía en Chile. Así como que están muy preocupados. A ver, esta empresa no es algo que tú puedas llegar y disimular o disfrazar. Y lo otro era la posibilidad de avanzar hacia un sello verde que efectivamente definiera cuándo y por qué un producto tiene sello verde, como los otros sellos que están en los productos alimenticios, por ejemplo. Sí, mira, yo creo que hay una cosa esencial en todas estas materias y es muy bueno que el mundo privado tome iniciativas, ¿no? Porque a veces empujan la barrera y finalmente terminan transformándose en normas. Claro. Eso es muy habitual y ya lo hemos comentado acá. Nosotros normalmente nuestra legislación viene atrasada un par de años respecto a lo que va pasando en Europa, que es nuestro referente principal. Y el tema ESG... o ASG, si lo chilenizamos, ¿no? El tema ambiental, social y de gobernanza, surge... Bueno, no vamos a hacer historia de esto, pero lo importante es que se transforma en norma, en una exigencia, parte de las empresas como un sistema de reportabilidad de sus acciones, y luego se transforma, nacen con las guías y se genera una cosa que es muy importante, estándares, ¿vale? Eso es muy relevante tenerlo ahí, dejemos el clip. Luego, la Unión Europea lo toma y genera una guía, y la guía es de cumplimiento obligatorio para cierto tipo de empresas. Pasado de eso, 3 años, algo así, en Chile, en ese tiempo se llamaba la Superintendencia, porque hoy día es la Comisión de Mercado Financiero, toma también estos criterios y los incorpora dentro de los reportes anuales de las empresas financieras. Y eso es súper relevante porque dice, miren, vamos a hacer un proceso paulatino,
Entonces aquí tomo este tema desde la visión del Estado. Vamos a hacer un proceso paulatino de incorporación de estos elementos que no son financieros, pero son muy relevantes para evaluar el desempeño de las empresas. Entonces, usted, empresa, que me reporta a mí, ¿no? a la Comisión de Mercados Financieros, todos los años su balance y su estado de resultados, o sea, su responsabilidad financiera, ahora además me tiene que informar sus estados no financieros. ¿Y cuáles son los estados no financieros? Son todas aquellas acciones vinculadas con el ASG. Y se toma el ASG como el marco de referencia. Se podría haber tomado otro, GRI, en fin, se podría haber tomado cualquier otro marco. Y se toma este, ¿no? Entonces, se hace un proceso paulatino y progresivo donde se comienza primero con el mercado financiero. ¿Y por qué mercado financiero? Porque el mercado financiero, al final del día, es el que entrega... Moviliza al resto de las empresas. Moviliza al resto de las del mercado, empresas. claro. Entonces, y creo que este mismo ejemplo lo dimos alguna vez, ahora que tuve un déjà vu, ahora que te miro así. O sea, si mañana llega una multitienda y le dice al banco X, préstame plata para poder construir este mall, el banco X le va a decir, ok, pero ¿cuál es tu informe financiero? Aquí está, los números son azules. ¿Y tu informe no financiero? No tengo. Entonces, lo va a hacer. Va a empujar, el mercado financiero va a empujar a las empresas que puedan informar de cuáles son sus actividades. Y con esto termino. Y luego, entonces, las empresas van a construirlo. Y cuando miren para atrás y digan, chuta, ¿y quién me provee de la ropa que estoy comprando? ¿Quién me provee de los alimentos que estoy vendiendo? ¿Quién me provee de los neumáticos? Entonces, van a mirar a sus proveedores y van a decir, oye, me están pidiendo el reporte ASG. ¿Tú lo conocí? No, pero investiguemos. Y entonces te fijas que va a ir hacia atrás de la cadena productiva y eso entonces va a empujar, creo yo. Y bueno, de hecho hoy día lo paulatino fue que se partieron con las grandes instituciones financieras y bancos y ha ido desde el año 2023, si no me equivoco, 23, 24 y 25 este año se incorporaron todas las empresas del sector financiero. Eso es muy interesante porque nos permite pensar cómo el mundo de la empresa se empuja un tema, lo toma el Estado y lo transforma en una norma que será exigible y con eso se amplía la cobertura de esta idea. Sí, yo quería colgarme de lo que tú dices. Efectivamente, nosotros hemos visto que ha aumentado la reportabilidad en los últimos 20 años, pero sobre todo, desde que justamente como publicaron las normas de carácter general, la 461 y la 519. ¿Ustedes informaron eso en el seminario que estuvo? Claro, nosotros lo transmitimos a las empresas, pero sí. ahí el rol del Estado es clave justamente para poner las reglas y para incentivar que ciertos tipos de empresas, las registradas en bolsas, las financieras, como exigen o transparenten ciertos desempeños y ahí entran justamente factores ambientales, pero también factores como el compromiso con derechos humanos, etcétera. Pero ojo, no es suficiente, porque como por eso te digo, traigo tantos datos hoy día. Hay un estudio de consumo responsable del 2025 del CERNAC que pregunta justamente sobre prácticas de consumo responsable. Y ahí hay un dato súper alarmante, porque a pesar de que ha aumentado la transparencia, la reportabilidad, un 90% de los encuestados considera que la info sobre impacto ambiental es importante en sus decisiones, pero solo un 14%, y eso es súper importante, afirma tener suficiente info para tomar decisiones informadas. Es decir, la brecha, como por lo menos la brecha percibida en el consumidor, es gigantesco. Y cuando nos vamos, porque también hicieron la pregunta sobre las certificaciones, como en general, como la brecha es bien importante, como ya un 68% dice que la info es poco o nada clara, que también es como un dato alarmante y que retroalimentamos a las empresas para decir, mira, tienen que, aparte del reporte, que en general es un ladrillo de más de 100 páginas, tienen que tener otros formatos para informar a los consumidores, pero además solamente un 50% dice confiar en las certificaciones. Entonces, es mejor que, no sé, otros canales, pero igual, aún así persiste una brecha que incida al final en la decisión de compra, ¿no? Y ahí vuelvo a lo del sello verde, que no sé por qué no se implementó todavía, pero... La gente confía mucho en los sellos alimenticios, estos sellos del sello alto en azúcar, alto en sodio. La verdad es que ha cambiado prácticas de consumo y las empresas se han tenido que obligatoriamente sumar de alguna manera, porque de eso habla cuando recordamos, por ejemplo, en esa discusión decían, bueno, pero si están todos los ingredientes atrás y uno lee los ingredientes y no entiende nada. Claro, es súper distinto que te pongan claramente qué significa. Oye, además reconozcámonos. Claro, uno no lee nada y si lo lee igual no lo entiende. Entonces el sello algo
algo señala. Pero para no quitarle tiempo a la Katy, quisiera que nos siguieras entregando la información de todo este reporte que nos tiene. Sí, mira, y ahí como que yo quiero, el punto que a mí me gusta mucho destacar es como en esa bajada, como por qué prácticas inciden y cuáles son también las mayores preocupaciones. Hicimos una pregunta por cuáles perciben que son los principales riesgos que afectan la reputación corporativa hoy. Y ahí también hay un dato súper relevante. La primera mención, y era mención múltiple, pero la que recoge el mayor porcentaje, es efectos del cambio climático, seguido por conflictos con comunidades y, en tercer lugar, impactos ambientales de las propias operaciones. Tú ves ahí en los 3 primeros lugares hay 2 que tienen que ver con el impacto ambiental. Por un lado, y esa es la doble materialidad del cambio climático, es decir, de un fenómeno externo, pero co-causado por toda nuestra forma de vivir, cómo afecta a la empresa. Y por otro lado, mis propias operaciones, cuando generan impacto ambiental, eso es percibido como un tremendo riesgo para la reputación hoy. Y también hicimos la pregunta ya, hoy día es eso quizá, y a 5 años más, ¿cómo lo ven? Como pensando que quizá podría haber cambios. Y ahí sube la regulación. Dice, ya, creemos que en 5 años más va a haber más regulación obligatoria, y yo creo que ahí no se toma tanto en consideración el cambio de gobierno que puede haber, porque el tema de la sostenibilidad no destaca como unos temas prioritarios quizá de la agenda del nuevo gobierno, pero sí la experiencia con la CMF y con los marcos de referencia internacional que han propulsado también justamente la memoria integrada, que es esa forma de reportar económico, social, ambiental y gobernanza en un solo documento. ¿Y las empresas están de acuerdo en que aumente esa regulación o Les solamente preocupa. bien? Les preocupa. Ya, ok. Y les preocupa. Yo creo Pero que les las preocupa, empresas ¿en qué sentido? siempre prefieren la autorregulación antes de la regulación que viene de afuera. Pero por otro lado, también las empresas, y sobre todo las más avanzadas, entienden el espíritu detrás y en general tratan de adelantarse a esas tendencias. Y eso lo vemos con el grupo con que nosotros trabajamos y con el cual también levantamos el estudio, y eso lo tengo que poner, porque ahí los que son socios de Acción Empresas en general están ya un poco más avanzados, o por lo menos extremadamente interesados en el tema de ambiental y social y cómo integrarlo en la estrategia de negocios. No es necesariamente, yo creo que no es efectivamente representativo del total de las empresas en Chile, donde sabemos que también las pymes, las pequeñas y medianas empresas tienen otras batallas que luchar, y para ellos como el aspecto como específico que afecta a su negocio es el más relevante. No pueden ir mirando a todos los como factores que están asociados al desempeño ESG. Oye, y si se ven no solamente cambios en las tendencias de los gobiernos, que tú decías, por ejemplo, este gobierno puede no tener en su primera línea la idea de la sostenibilidad, el gobierno electo en Chile, pero es un gobierno que hace poco su presidente señaló que quiere estar muy alineado con la ciencia, ¿no es cierto? La inauguración de Congreso Futuro estuvo así. Sin embargo, si hay acciones más coercitivas, estoy pensando, de potencias que definitivamente quieren anular todo lo que se relaciona con cambio climático, salirse de estas agencias. ¿Tú ves que hay un riesgo o crees que el mundo financiero y empresarial está avanzando por su parte, sabiendo que esto tiene que ver con la sostenibilidad de los negocios, independiente de las acciones de presión que pudieran venir de otros países o potencias en particular? Mira, yo soy una persona bien optimista y voy a... Optimista también, pero puse irracional. No, yo no optimista siento... realista es una palabra, una frase que he escuchado acá en este programa varias veces. Yo no siento que estoy optimista sin fundamento, como justamente, porque... Como volviendo a lo que te comenté, el primer tema para 5 años era regulación, pero el segundo era adaptación al cambio climático y transición energética, y el tercero, integración de la economía circular. Entonces yo creo, todo ese trabajo que están haciendo las empresas para avanzar en disminuir su huella de carbono, para aumentar el reciclaje, tanto en los insumos como en los productos que comercializan. Y también como esa visión de decir, ok, nosotros vivimos en un país que está afectado a varios riesgos de cambio climático, vamos a tener eventos climáticos extremos, vamos a tener eventos que probablemente van a destruir infraestructura vial, pero también en el sector agrícola, y tenemos que prepararnos para eso. Eso ya es estrategia de negocio. Y yo creo que ahí veo también como esas dos cosas que muchas veces están como planteadas como opuestos, se complementan. Perfecto. Nosotros estamos a favor de un crecimiento del país, pero no un crecimiento a cualquier precio, a favor de un crecimiento sostenible, porque creemos que justamente si tú no resguardas los fundamentos de tu trabajo, al final te vas a quedar corto, y las empresas más avanzadas lo tienen súper claro. Perfecto. Es que, mira, yo siempre me he definido como un optimista también,
a ratos racional y a ratos irracional, y creo que tenemos que convivir con esa realidad en los próximos años. Porque efectivamente Chile está completamente abierto al mundo, participa de un mercado global, donde en la medida que las exigencias internacionales nos demandan ciertos estándares y ciertas condiciones de productividad o de formas de producir, mientras eso se mantenga, probablemente nosotros vamos a seguir más o menos en la misma línea. Pero cuando eso cambie, si es que cambia, ojalá que no, normalmente siempre los temas vinculados, que no son del corazón del negocio, van a ser siempre marginales. Por eso es tan importante entender que la sostenibilidad, y esto yo lo he repetido un montón de veces, tiene que estar en la estrategia de desarrollo del negocio. Porque si no, se transforma en algo marginal, que es muy fácil sacarlo cuando nadie te lo exige, ¿no? Sobre todo si hablamos de temas reputacionales, que es una cuestión súper interesante. Sin embargo, creo que hay que estar atentos. Porque esto no es baladí, no es una cuestión que uno pueda tomar a la ligera, porque más allá de las declaraciones de los políticos, más allá de las declaraciones de los presidentes, más allá de lo que diga el presidente de Estados Unidos, la pregunta es qué es lo que hacen, ¿no? Y en estas semanas tuvimos una noticia que a mi juicio es bien alarmante, y que tiene que ver con que la EPA, que es la institución que define las normas ambientales en Estados Unidos, para hacer el cálculo de la evaluación de los proyectos ambientales, dejó fuera una variable que es muy importante, y que es el daño que se le produce por causa de la contaminación a la salud de las personas. Nosotros en Chile tenemos cada norma ambiental, cada proyecto ambiental que se desarrolla en Chile está sometido a un sistema donde nosotros hacemos lo que se llama las AGIES, o los AGIES, que son los análisis generales de impacto económico y social. Por eso se llama AGIES, ¿vale? Y en los AGIES tú colocas un montón de variables y dices cómo esta empresa o esta norma va a afectar la calidad del aire, por ejemplo, y cómo esa calidad del aire va a afectar la salud de los niños de la greda. Y tú dices, mira, y aquí hay una cosa que es bien odiosa, pero te dice, mira, la vida tiene un valor estadístico, o sea, tiene un precio en nuestra vida. Y que en la medida que una empresa emite contaminantes y esos contaminantes afectan tu salud, aumenta la probabilidad de morir y por tanto eso tiene un valor. Ese valor se descuenta del proyecto, porque es algo negativo. Entonces, en el balance entre lo positivo, que es el crecimiento económico, el empleo, todo lo que se desarrolla en materia económica, se le restan los que son, efectivamente, los costos sociales. Si muchos de los proyectos, imagínate lo que vale una vida humana, o sea, es muchísimo. Si tú solo colocas en el agregado de una comuna, es muchísima plata. Por tanto, hay un balance ahí. Si tú sacas este elemento, solo queda los rasgos positivos de un proyecto, sin considerar los elementos negativos. Y eso es muy riesgoso. Y cuando tú tienes un organismo norteamericano, que es uno de los referentes mundiales, de los cuales muchos de los países tomamos para poder definir nuestras propias políticas, y lo saca, bueno, la tentación evidente es a sacarlo de todas partes. ¿no? Yo espero que efectivamente el próximo gobierno no lo haga y que se mantengan metodológicamente las cosas como lo estamos haciendo hoy día, porque hoy día nosotros podemos decir con certeza que técnicamente nuestros proyectos y normas son bien evaluados desde el punto de vista de cuál es su impacto económico, social y ambiental. Oye, ahí tengo otro punto y conversa súper bien con lo que tú dices. En ese estudio, y repito, no es representativo de todas las empresas en Chile, claramente es un sector más avanzado, porque 8 de cada 10 empresas que lo contestan dicen que tienen ESG, o sea, el desempeño ambiental, social y de gobernanza integrado en su estrategia de negocios. Y también les preguntamos por qué esperan del rol del Estado. ¿Qué rol les gustaría que tomara el Estado? Y el primero es establecer marcos regulatorios claros, más claros y más predecibles. Entonces, no es que la exigencia quieran evitarlos, pero ojalá tengan una mayor predecibilidad, yo creo, como para generar esa gestión que como tanto caracteriza el trabajo de las empresas, y más claros. Y en segundo lugar, recién viene el ofrecer incentivos
objetivos financieros que nosotros hubiésemos esperado que fuera lo primero. Y eso también conversa que con más del 50%, un 56% de hecho, apuesta por fortalecer las inversiones en ESG dentro de los próximos años. Entre otras razones es porque es caro. Porque si tú piensas que movilizar una empresa para que defina cuál va a ser su estándar para medirse, habiendo muchos, por ejemplo, en materia ambiental o en materia de biodiversidad hay muchos. Entonces, si coloca toda su capacidad técnica, la empresa, no siendo el negocio, la coloca a un equipo de trabajo, contrata consultores y logra definir que su estándar va a ser el A, y hace una inversión de tiempo, recursos, generación de competencias al interior de la empresa durante 1, 2, 3 años, y resulta que después le dicen, ¿sabes qué? No era el A, era el B. Claro. Significa que todo eso que invirtió se pierde. Y por eso que efectivamente, y a mí me pasa mucho que la empresa, a mí a cada rato me dicen en la mesa público-privada, oye, ¿cuál va a ser el estándar de biodiversidad? Y por eso es que la alianza, y que es parte de lo que siempre hemos hablado en el programa, ¿no? La alianza público-privada, la conversación entre sectores, meter a la sociedad civil en esta conversación bien preliminarmente, antes de que se transformen en normas, es bien importante porque te permite ir testeando la capacidad que tiene el mercado, la capacidad que tiene la industria, la capacidad que tienen a su vez, no solo las empresas que tienen que cumplir con las normas, sino que además, si hay consultores que sean capaces de responder a eso, claro, a esos estándares, porque te sorprenderías, pero hay muchos de los estándares internacionales que nosotros nos gustaría aplicar en Chile, no tenemos consultores que puedan verificar en Chile. Entonces les sale muy caro a las empresas porque tienen que traer a alguien de Colombia o alguien de India, ¿te fijas? Entonces tenemos que ser súper conscientes de que los estándares que nosotros establezcamos para el cumplimiento de ciertas normas también se deben condecir con la capacidad que hay en el país. Bueno, yo sé que ustedes no se dan cuenta, pero llevamos más de 25 minutos Lógico, conversando. Obvio. Es súper importante lo que están diciendo y es muy importante porque además de esto último desprendo que continuar con una conversación que incluya a todos los sectores permite también que las normas no solamente sean más previsibles, sino que estas sean políticas de Estado que se empujen independiente de las administraciones, porque para las empresas tampoco les sirve que en un gobierno digan que van a desregular y en el claro y vayan cambiando, porque saben que una desregulación puede ser muy temporal. Muchas gracias a los dos. Katy Miller, gerente de Desarrollo de Acción Empresas, y Víctor Caro, jefe de la División de Economía Ambiental del Ministerio de Medio Ambiente y presidente de Capital Natural. Vamos a hacer una clase magistral contigo sobre Capital Natural y vamos a repetir esta conversación. No sé, yo sé que tú te vas de vacaciones, Katy, si puedes estar, pero nos quedó pendiente el informe REMA, que es el informe que entrega el Ministerio de Medio Ambiente sobre el estado de la situación ambiental en Chile, de hablar contigo, Víctor, y además que no nos has contado todavía que te fuiste a China. A China, qué maravilla. Y tuviste una tremenda experiencia porque Chile es referente, sí, en algunas prácticas, como por ejemplo los instrumentos financieros verdes, entre ellos el carbono, ¿no? Y sumémoslo a eso, que ahora durante enero se lanzó el bono de biodiversidad, que es una cosa de nivel absolutamente mundial. Muchas gracias por estar aquí. Nos encontramos en un próximo capítulo de Plaza ADN. Que pasen un buen fin de semana para quienes nos están escuchando por la radio. ¿Sabías que Generadoras de Chile desarrolló una herramienta única para medir impacto social y que tú puedes utilizar en tu propio proyecto? Bueno, Generadoras lanzó un manual para sus empresas asociadas con el objetivo de promover herramientas para un mejor diseño, monitoreo y evaluación de los programas sociales que las empresas implementan en los territorios donde se insertan sus proyectos. La herramienta facilita una evaluación clara, autónoma y estandarizada, alineada con los objetivos de desarrollo sostenible, cuyo objetivo final es que los programas tengan un impacto concreto y real en el bienestar de los territorios y sus comunidades. Encuentra este manual y úsalo en www.generadoras.cl. Si tu empresa tiene que cumplir con la ley REP o quiere colaborar con su comunidad en la disminución de la basura que llega a los vertederos o al océano, pero no sabe cómo, bueno, necesitan a Recifast. Recifast es una empresa de soluciones innovadoras y sustentables en manejo de residuos y logística comprometida con el cuidado del medio ambiente. Además, tienen el RepTrack, una planta de reciclaje móvil única en Latinoamérica que se traslada para realizar la recolección y compactación de residuos en el lugar donde se generan. El reciclaje es más limpio, fácil y eficiente. Además, educativo. Más información del RepTrack y de Recifast en recifast.com. Revisa otras conversaciones sobre diálogo y cooperación, sostenibilidad y multilateralismo en esta playlist de Plaza ADN en el YouTube de Radio ADN.